A ver. Ay, ¿qué pasó? Buenas noches. Son las 9 de la noche en punto y vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión, guía de la semana del módulo 5 de la prepa en línea CEP. Como ustedes pueden ver en la imagen que les comparto ahora, se expresa la unidad. Usar la palabra argumentar tiene sentido solo si produce la unidad. La unidad entre personas, la unidad en una comunidad, la unidad que forja una patria. Así tiene sentido argumentar. De esto se habla en la cuarta semana, que es la que integra los contenidos de todo el módulo. Y precisamente por esto vamos a tratar este tema particularmente al final de la sesión. Este es el momento para recordar cuál es la finalidad de estar en la prepa en línea. Es decir, cada quien podrá evaluar si se acercó a la finalidad de estar aquí. Cada quien puede ver si está más cerca o no, si su método de trabajo le ayudó a aprender y por lo tanto a mejorar habilidades, aumentar conocimientos, si tuvo una buena actitud. Cada quien podrá ver y evaluar si está más cerca de alcanzar la meta que se había propuesto. Conviene entonces ocupar esta sesión también como reflexión para la propia evaluación. En la sesión de hoy les propongo que recapitulemos el método que estuvimos trabajando, con la intención de que ustedes capturen, es decir, aprendan lo que más les conviene y lo puedan aplicar en el resto de su camino de la prepa en línea y también en otras actividades. Indicaré algunos detalles para la elaboración del foro Aprendiendo, para la elaboración del foro de integración y también para el proyecto integrador. Recordaré algunos detalles del ensayo argumentativo porque es una cosa que esta semana se pide y veremos también como refuerzo qué es argumentar. Es el tema de este módulo, entonces conviene tener muy claro qué es argumentar. Y lo tendremos claro desde dos perspectivas, hablando de la estructura de la argumentación y también de la finalidad de la argumentación. Algo de esto ya hemos mencionado desde la primera sesión y hasta hace ratito. Bueno, pues recordemos que de toda la prepa en línea conviene tener en cuenta que se nos proponen como 3 tipos de contenidos. El que nos ayuda a adquirir conocimientos, el que nos ayuda a adquirir habilidades y sobre todo el que nos ayuda a formar actitudes. Si ustedes identifican estos 3 elementos en cada uno de los módulos que les vengan, van a poder aprovechar mejor todo lo que se les da. En particular, para este módulo, recordamos que la finalidad que da sentido a cualquier acción humana es la que ustedes ven en el rectángulo amarillo. Nosotros hacemos lo que hacemos porque la otra persona es digna y vale el esfuerzo que uno hace.
Es decir, uno escribe bien por esta razón, porque la otra persona es digna y vale el esfuerzo que uno hace. Uno escribe con brevedad y precisión porque la otra persona es digna. Uno rescata la herencia, se apropia uno de la herencia cultural que ha recibido, porque así reconocemos el valor de las personas que nos la dieron. Y entonces, que después de este módulo ya queda muy claro que nuestra raíz cultural es triple y hay que apreciarla absolutamente, sin romper ninguna de las partes. Y así hay que apreciar la raíz prehispánica, la raíz hispánica y la raíz africana. Decíamos que nos esmeramos en la calidad del trabajo y a veces le ponemos alguna ilustración a las portadas o algún diseño o más colores o hasta imágenes, se puede, porque así nos habituamos a aumentar el valor de verdad, fomentando lo bueno, lo bello, lo noble. Es decir, hasta en el mínimo detalle que tengamos en nuestras manos, lo elevamos de calidad, lo elevamos de nivel. ¿Cuál sea la forma concreta de elevar de nivel? Eso lo ve cada quien, dependiendo de su creatividad. Por eso, en este módulo, ha sido la intención de este que estaba hablando, ayudarles a fomentar el hábito de hacer mejor las cosas. Esto mismo lo voy a decir de otra manera. La intención educativa es fortalecer tu libertad creativa. No cualquier tipo de libertad, no nada más la de hacer lo que a uno se le antoja, no, sino la libertad que te permite generar cosas como las que dice el rectángulo amarillo. Buenas, bellas, nobles. Podríamos añadir verdaderas, valiosas, que provocan unidad. Ese es el desafío. Tienes toda la creatividad y toda la libertad para llegar a esa meta alta. Esa es la intención formativa de este educador. Yo espero que hayas aprovechado mucho de esto, porque precisamente la intención de hacer las cosas bien también se reflejaba en la insistencia en ser honestos, en ser muy claros para expresar en los trabajos el aprendizaje verdadero, diciendo, pues lo mismo que dice en la rúbrica, si no es tu trabajo, entonces no obtienes calificación. Esa era la intención, enfatizar la absoluta honestidad con alta calidad. Miren, les cuento algo que quizá les sirva también como motivo de reflexión y de análisis, a ver si se avientan a hacer algo como lo que les voy a decir. Hace algunos años, en Europa del Este, todavía gobernaba el régimen soviético, el de la Rusia que quería ser comunista y por eso propuso el régimen socialista. Bueno, ese régimen era cínicamente totalitario, es decir, reprimía las libertades de las personas. Y por eso la gente estaba muy desesperanzada. Bueno, uno de los países que estaban dentro del régimen soviético era uno que se llamaba Checoslovaquia. En Checoslovaquia, las personas vivían con inseguridad por la violencia, pero también con inseguridad económica. No había seguridad en los trabajos.
porque quedaba claro que solo si eras parte del partido, si eras parte del gobierno, entonces te iba bien. Había enorme corrupción, muchísima. Bueno, y a los disidentes, a las personas que reclamaban contra ese gobierno, se les perseguía, encarcelaba, acusaba falsamente, hasta desaparecerlos. Bueno, una de las personas que no estaba conforme con ese régimen y quería que su país fuera libre, lleno de personas libres, se llamaba Václav Havel. Él era un dramaturgo, es decir, hacía teatro, escribía, y él se esmeró en compartir con todos con todos los habitantes de su país el mensaje de construir una patria buena. Ciertamente lo encarcelaron muchas veces, pero fue tan contundente su mensaje que otros le siguieron, sobre todo porque él decía lo que ustedes ven en el rectángulo rojo: el trabajo minucioso, esmerado y honesto es el que construye a la patria. Es decir, él no creía en las revoluciones masivas. Él no creía en derrocar al gobierno con violencia. Él sabía que iba a ser reprimida cualquier tipo de insurgencia. Y entonces no le interesaba eso. Él decía que, así como lo está diciendo Amanda ahorita, con el conocimiento se podía formar una buena patria. Pero, digámoslo así, era con personas educadas, que eligieran bien y que crearan bien desde su propio trabajo cotidiano, así como el vendedor de abarrotes. Él hizo un ensayo que se llama El poder de los sin poder. Si tienen oportunidad de conseguirlo, vale la pena que lo lean. Hasta donde yo sé, solamente está editado por una editorial española de nombre Encuentro. Si les interesa el título bien y los demás datos, se los puedo dar. Si no, basta nada más como para mencionar que en el ensayo El poder de los sin poder, Václav Havel afirmaba esto que está en el rectángulo rojo. Y lo que trajo como resultado el mensaje de Václav Havel fue que su pueblo buscó estar bien formado, todo el país se unió, dejaron de obedecer al régimen soviético y el país llamado Checoslovaquia se independizó del régimen soviético en lo que fue llamado después Revolución de Terciopelo. Busquen ustedes en qué consistió la Revolución de Terciopelo. Logró la libertad y fue el primer presidente de Checoslovaquia. Ahorita ese país ya no existe, porque precisamente se dividió en dos naciones, la República Checa y la República Eslovaca. Entonces, esto nada más como para decirles, esta es la finalidad educativa, que construyamos una patria buena, pero bien. No con ideologías, no con modas, y menos peleándonos unos contra otros, así como lo hemos vivido pues desde 1810. 1810, vean ustedes cuántos años sin unidad. Bueno, la razón de pedirte una alta calidad y una absoluta honestidad también se reflejó en la insistencia en que me evaluaras con rigor. Agradezco a quienes me enviaron mensajes escritos o con captura de pantalla
de su evaluación. Esto me ayuda a trabajar como ustedes se merecen. Miren, y aquí sí voy a pedir, por favor, la participación de quienes estén ahorita presentes y que me ayuden a leer. ¿Qué es lo que dice, por favor, el rectángulo amarillo? Amanda, por favor. Buenas noches, asesor. Hola, Amanda. Buenas noches. La alta calidad es lo único digno de ti. Muchas gracias, Amanda. ¿Se entiende esta idea? ¿Tú nos la podrías explicar con tus palabras, por favor? Claro, bueno, de entrada creo que es muy clara, pero a mi entender es que lo que hacemos nos representa, vamos, es digno de nosotros. Sí, eso es una de las ideas que efectivamente se pueden obtener de esta frase. Además, permítanme decirles esto. Lo que es digno de ti es lo que es de elevada calidad. Es decir, no solamente es un requerimiento de que tú te esfuerces mucho, sino que te estoy diciendo que si alguien quiere tratarte como corresponde a tu dignidad, entonces debe hacer un trabajo de alta calidad. Si alguien quiere tratarte justamente, entonces debe esforzarse porque su trabajo sea de alta calidad. Sea un chofer del transporte público, si quiere tratar al pasaje con la dignidad, eh, de, pues de acuerdo a lo que son, de acuerdo al valor de la persona humana, entonces ese chofer de transporte público debe manejar con alta calidad. Eh, Cada uno de ustedes vale mucho, eso es verdad. Y ustedes sabrán que hay personas que están viendo justamente cuando les reconozcan ese valor y por lo mismo su trabajo sea de alta calidad. Por eso me atrevo a decirles lo que está en el rectángulo morado. No te conformes con menos. Si hay algún eh, funcionario, profesor, presidente, diputado, lo que sea, si hay algún funcionario que te está tratando con baja calidad, quiere decir que no se está dando cuenta de tu dignidad. Bueno, pues si no se está dando cuenta, no le permitas que siga trabajando así. Ayúdale a que te trate con alta calidad. Le podrás ayudar de diferentes maneras, así como ya lo expresaba Václav Havel. Pero también le podrás decir muy en serio: oiga, señor profesor, oiga, señor chofer, oiga, señor presidente, por favor, trátenos con mayor calidad. Ya tú verás las situaciones concretas, ¿no? Explíquenos mejor, o si es un chofer, pues conduzca con precaución, o si es un presidente, no nos mienta, administre bien, el dinero no es suyo, no sea corrupto, etcétera, ¿no? Tú no te conformes con menos, porque no eres menos. Amanda lo está diciendo por escrito. Ciertamente hay que tratar a los demás como queremos que nos traten. Y aún así, siempre ser mejores, aunque no recibamos lo mismo. Sí. Pero junto con esa idea, quisiera enfatizar esto de que no te conformes con menos.
se vale que pidas un trato digno, un trato de alta calidad. Agradezco a quienes pues ya respondieron las encuestas de evaluación y yo espero que hayan sido muy precisos para poder ayudar a que los que vamos a ver estas respuestas mejoremos. De todas maneras, les recuerdo, a mí no me envían las respuestas sino hasta dentro de mucho tiempo. Bueno, les puedo decir que todavía no he recibido las respuestas de las encuestas que los alumnos hicieron en abril. Todavía no las he recibido. Entonces, pues, si alguien me puede evaluar, indicar cómo es mi desempeño y en qué podría mejorar, si alguien lo puede hacer con un mensaje, bueno, pues le voy a agradecer, porque entonces me ayudará a mejorar desde ahorita. Y entonces, déjame ver, Amanda, tú levantaste la mano, ¿correcto? Sí, asesor, tengo una pregunta. Adelante. Yo le envié un correo con una captura de pantalla. ¿Eso está bien o necesita que le redacte algo más? En esa captura de pantalla se alcanza a leer muy bien el comentario que hiciste en la encuesta. Por lo mismo, a mí me sirve mucho y está muy bien. Yo no me he dado el tiempo de responderte por escrito, pero tenme paciencia porque antes de que se termine el módulo te responderé como corresponde. Gracias. Y de No se nada. preocupe. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí en relación con el método de trabajo? No, pero tengo dos preguntas. Sí, adelante. Bueno, son más comentarios, nada más déjenme ordenar. Sí, ya me acordé. Sí. Las sesiones del miércoles y del viernes van a ser a la misma hora, a las 9. No, las sesiones del próximo miércoles y del próximo viernes van a ser a las 7 de la noche. Perfecto, muchas gracias. Sí, de nada. Y Pero, el otro, ajá, perdón. No, no. no exactamente porque tú habías dicho que eran dos preguntas y entonces, pues, ¿cuál es la segunda? Yo ya leí algunos de los recursos, los volví a repasar de esta semana y cuando los leí los sentí diferente. No sé si sea Mm, porque ya les entiendo o ya lo tengo, ya lo practiqué, ujú. vamos. Pero sí lo sentí diferente, como que fue un buen repaso para la semana de integración. Me gustó mucho porque con todos los ejercicios que hemos hecho, espero que podamos hacer más de hipótesis porque en mi actividad de integradora 6, si no me equivoco, sí sentí mi hipótesis algo baja en cuanto a, bueno, respecto a información o calidad. Siento Ujú. que me falta practicar un poco más, pero me gustó leer mucho los recursos porque fue como volver a sentir todo el conocimiento llegando a mí. Sí, qué Muchas bueno. gracias por sus sesiones, han ayudado mucho a aprender. Qué bueno, Amanda. Qué bueno que así te han servido pues, el esfuerzo que yo he hecho. Pero esto que dices de los recursos es muy bonito. Em, por algo yo les avisaba, guárdenlos, conviene que los guarden. Son recursos que están bien hechos. Y miren, sí hay una intención gubernamental de echar a perder la educación. Sí la hay. Van a notar ustedes en algunos módulos que los recursos bajan de calidad y sobre todo se vuelven ideológicos, del tipo los neoliberales son los malos. Esto quizás sean cosas que no se entiendan mucho, pero conviene que estén prevenidos. Sí hay una intención de echar a perder la educación, pero
recursos, los materiales de este módulo 5 son buenos, están bien hechos. Y entonces vale la pena que los guarden y así como te ha pasado a ti, al repasarlos, volverás a sentir de nuevo el conocimiento. Esa frase estuvo muy bonita. Sí, eso está muy bien. Qué bueno. Dices por escrito que ahora sientes que todos hablan de argumentación. Ahora reconoces que todos hablan de argumentación y lo mejor es que puedes entenderles y unirte a las conversaciones. Así es. Qué bueno, Amanda. Yo espero que tu experiencia también la estén compartiendo varios de tus compañeros, porque eso es lo bonito de aprender y de estar bien educado. Pues vamos a ver ahora, aquí está. ¿Qué es lo que nos piden en el foro de integración? Cuyo título es El mejor avance científico. Ustedes seguramente ya vieron que hay una pregunta detonadora que es la que se proyecta ahora a su derecha. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Notarán en esta pregunta que la intención no es atinarle a la respuesta correcta. La intención no es que ustedes descubran el hilo negro, es decir, lo más original de todos los descubrimientos científicos. Esa no es la intención. La intención es que ustedes jueguen a argumentar. Y por esto, lo importante de este foro será mostrar tu habilidad de argumentar, atendiendo, escuchando a las razones del otro. Lo importante de este foro es que sea un ejercicio de construcción entre todos, no de construcción de cualquier cosa, sino de construcción de un conocimiento elevado, verdadero. Ya ves que te piden 5 intervenciones. Yo recomiendo que sean a lo largo de la semana, por lo menos en 4 días, para que obtengas la calificación más alta y la completa. En la cuarta intervención se pide que argumentes y por lo mismo conviene que argumentes con la estructura lógica que has aprendido aquí. Es decir, poniendo premisas que vas a unir con orden, así con el método que puedes ver en las otras sesiones y en los espacios abiertos, y de ellas vas a inferir la conclusión. Eso en la cuarta intervención. Amanda, nos preguntas si el foro es un debate. No, propiamente no es un debate. Porque un debate sería así, este tipo de ejercicios como el que vimos de la tele, donde habla uno, habla otro, se contradicen, encuentran puntos en común, etcétera, ¿no? Y ya, esto no es propiamente un debate. Aunque tiene algunos elementos, como esto de poner atención a lo que dice el otro, replicar, encontrar lo que dice de verdadero, encontrar aquello en lo que no estás de acuerdo y mencionarlo. Bueno, sobre esto les hice una aclaración en el mismo foro, porque lo que nos están pidiendo, a ver, voy a volver a poner la diapositiva, lo que nos están pidiendo es mencionar el mejor avance científico. Y avance científico es diferente de avance técnico, que se refiere a los procesos, y también es diferente de avance tecnológico, que se refiere a las cosas, instrumentos, herramientas, productos de la tecnología. Entonces, tengan mucho cuidado de hablar de avances del conocimiento. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de conocimiento. Y como lo mencionamos en algún momento, de conocimiento que busca las causas necesarias, las que no cambian,
las que siempre van a estar presentes en los fenómenos. El conocimiento que busca las causas necesarias es a lo que le llamamos ciencia. Bueno, y como material de apoyo tienen todavía el libro que les proporcioné, cuyo título es Cronología del Progreso y su autor es Gabriel Said. Lo van a encontrar en el foro de novedades. Muy bien. Ahora sí, ¿hasta aquí alguna pregunta en relación con el foro de integración? Muy bien, gracias. No hay dudas por el momento. Vamos a mencionar entonces algunos detalles de lo que se nos pide para el proyecto integrador, cuyo título es Mis argumentos finales. Tú encontrarás en las instrucciones que lo que se te pide es un documento en el que redactarás un ensayo argumentativo y también se te pide que grabes un audio. Para esto, pues seguirás las instrucciones que allí vienen y que he sintetizado en esta diapositiva y tú puedes ver. De esta diapositiva solo quisiera resaltar este asunto. La grabación de tu audio debe ser de máximo 2 minutos. Y entonces ten cuidado en esto. Amanda, tú nos escribes que no te gusta el título, porque suena como si ya no fuéramos a argumentar. Sí, pero no te preocupes. Sí vamos a seguir argumentando. Tú vas a seguir argumentando. Y todo lo que tú comuniques con argumentos lógicos va a servir de mucho bien para los que están a tu alrededor. Tu familia, tus amigos, las personas del transporte, los de la colonia, todos. Tus argumentos, los argumentos de cada uno de los que estén viendo esta sesión, cuando son hechos lógicamente, construyen. Me atrevo a poner un ejemplo. Miren, aquí donde yo vivo suele haber vecinos muy ruidosos. Y entonces, con mucha frecuencia, había un grupo de muchachos que hacían sus fiestas y no les importaban el descanso de los demás. Bueno, me atreví, sobre todo porque veía que eran buenos muchachos y que aunque eran muy escandalosos, no eran violentos, me atreví a ir con ellos y decirles las razones por las cuales les pedía que en ese momento ya dejaran de hacer ruido. Las razones eran el descanso de los demás. No es que me moleste solamente, no es que me guste o no me guste, es que tu ruido escapa a la casa, se sale de tu casa y no me deja descansar. Y así como a mí no me deja descansar, seguramente a todos los demás que están más cerca de ti, no los dejas descansar. Bueno, estos muchachos entendieron la primera vez y también la segunda vez y la tercera vez y la cuarta y la quinta y la 20ª vez. Es curioso. Parece que le pararon hasta que hablamos con sus papás, que no vivían aquí. Sin embargo, en cada uno de los momentos en que yo iba a decirles, bájenle por favor, se podía hacer un diálogo armonioso, respetuoso, y finalmente le bajaban. Los argumentos que tú hagas, si son lógicos, y se me estaba olvidando este detalle, y fundados en la realidad, no en tu perspectiva, no en tus emociones, no en tus sentimientos, no en tus gustos. Si son lógicos y están basados en la realidad, entonces son argumentos que construyen.
Ciertamente hay otros vecinos que no aceptan estos argumentos y son bastante desagradables. Pero bueno, pues con ellos no se puede construir un ambiente bonito, ni modo. Agradezco lo que dices, Amanda, por escrito, y ciertamente parece que todos tenemos esos vecinos algo ruidosos. A veces no es mala educación, a veces sí es falta de atención. Y bueno, finalmente uno puede dialogar con algunas personas. Ciertamente hay una hora y un lugar, y luego hay tiempos que sobrepasan a esos límites. Pero sobre todo, cuando ya se sale de tu casa el ruido o el humo, ya tienes que pensar en los demás, en el bienestar de los demás. La buena convivencia es pensar en el bienestar de los demás. Bueno, el asunto es este. Quisiera mostrarles algunos detalles para evitar confusiones del formato del proyecto integrador, pero les propongo que se vuelvan a conectar para que para que ya ahorita hagamos la pausa de una vez. Entonces voy a dejar de transmitir y les pido que se vuelvan a conectar. Gracias, Amanda. Oh, muy bien. Veíamos entonces que para el proyecto integrador hay 8 preguntas u 8 cuestiones que hay que resolver. La primera de ellas nos indica que elijamos un tema de interés y que tenga repercusiones en el entorno. Hay que decir, el tema es algo general. Podría ser, por ejemplo, que ustedes escribieran así en general uso de drogas o precaución en el uso del Internet o la razón de ser del gobierno o bien la violencia contra las mujeres, algo así muy general. Luego, la segunda cuestión nos pide que escribamos un problema de investigación, pero la redacción de esta indicación es confusa, porque fíjate, primero te dicen, piensa cómo el tema, es decir, lo que escribiste aquí arriba, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. Si te quedas nada más con esto y no lees bien, entonces lo que vas a responder son las repercusiones en un ámbito específico, pero eso es incorrecto. Eso no es lo que te están pidiendo. En esta redacción, nada más te pusieron que pensaras cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico y a partir de ello, plantees y escribas un problema de investigación. Esto es tan claro que se nota cuando los proyectos integradores fueron hechos por personas que leyeron la instrucción completa o bien vieron esta sesión de guía de la semana. Lo que te piden es que plantees y escribas un problema de investigación relacionado con el tema que elegiste. Recuerda entonces que problema es lo que uno pone frente a la vista para entenderlo o resolverlo. Problema no es dificultad. Problema no es el escollo que hay que liberar, que hay que librar. Problema es lo que uno quiere enfocar para conocer mejor. Y así, si tú o alguien hubiera elegido el tema de la violencia contra las mujeres, un problema
de investigación, es decir, un hecho a investigar podría ser el maltrato doméstico. O también, si el asunto es la violencia contra las mujeres, podría tratar como investigación la pornografía como causa del abuso. La pornografía, jóvenes, causa el abuso contra las mujeres. Y es curioso porque no hay voces que se levanten contra la pornografía. Sí estamos hastiados del abuso de las mujeres, pero como no vamos a la raíz del problema, a la raíz de la dificultad, ahora sí estoy utilizando la palabra problema como dificultad, como no vamos a la raíz del asunto, entonces esto sigue. Bueno, pero con el tema de la violencia contra las mujeres, también podría plantearse este problema de investigación, el del machismo en los medios de comunicación. El asunto es que entonces tú plantees y escribas un problema de investigación, así de breve, así de preciso, en una sola frase, sin rollos ni justificaciones. De hecho, esto de la justificación te lo van a pedir hasta la cuestión tercera. Pero fíjate en cuántos renglones. Escribe por qué es importante investigar de dicho tema, pero en 3 renglones. Es decir, tendrás que ser muy preciso, muy sintético. Y por supuesto, en esta sección, así como en todas las demás, lo que se te pide es tu propia perspectiva sobre la importancia de este tema. Es decir, no es necesario copiar lo que otros han dicho. No es necesario que pongas los textos de otros. No es necesario que pongas fragmentos de la información que obtuviste en la red. Amanda, adelante, por favor. Gracias, asesor. Lo primero es que, vaya, qué conflicto. Tendré que buscar las palabras correctas para poder hacer una frase tan pequeña. Y me confundió un poco su comentario respecto a la instrucción número 2. Yo entendí que te están pidiendo, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. Uh-huh. Hasta ese punto entiendo que tengo que como imaginar y pensar el ámbito, ¿no? Y luego a partir de ello plantear y escribir un problema de investigación. Pero, ¿qué es la parte que no nos pide? Es que me confundió un poco. Muy bien, muy bien. Lo que sí se te pide es que plantees y escribas un problema de investigación. Eso que quede clarísimo. Eso es lo que se te pide. Que escribas algo así como lo que ves acá en el rectángulo anaranjado. Lo que no se te pide es que digas cómo ese tema repercute en un ámbito específico. Eso es lo que no se te pide. Lo digo porque es muy frecuente encontrar en estos proyectos de integración que hay algunos alumnos despistados que escriben cómo el tema repercute en el ámbito. Eso no es lo que se pide. Lo que se pide es que planteen y escriban un problema de investigación. Recuerden, entonces hay que escribir qué es lo que queremos conocer mejor. No cómo impacta, sino qué es lo que vamos a enfocar en nuestro interés. Y bueno, qué bueno, Amanda, que hiciste esta pregunta y también que nos escribes que ya entendiste. Muy bien. Sí, Bueno. gracias, profesor. Lo que no entendí era por qué lo mencionó, pero ya entendí. Ajá. Está perfecto. Entonces Sí. entendí bien a la primera. Qué bueno. Eso te pasa por leer completo. Muy bien. Felicidades. Ahora vamos a lo que te piden en la cuarta cuestión.
porque lo que te piden es que escribas la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Ahora, esta instrucción también tiene una parte que nos confunde y nos distrae. Si hubieran puesto nada más, escribe la hipótesis, ya con eso, ya entendemos muy bien. Sobre todo cuando ya hemos visto que la hipótesis es la posible respuesta a un problema de investigación. Y entonces, perdón, a una pregunta de investigación. Y entonces, pues tú eliges el tema, eliges el problema, tú mismo o tú misma te vas imaginando cuáles preguntas podrías estar haciendo, eliges una de esas preguntas y esa la respondes en una posible respuesta, es decir, en una hipótesis. Hasta aquí habría quedado muy bien. Sin embargo, a alguien se le ocurrió poner el resto de de la instrucción así, sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Y esto, ¿cuánta confusión ha traído? Porque entonces lo que ponen aquí no es la hipótesis, no es una posible respuesta, sino lo que creen que van a encontrar. Y así, por ejemplo, he visto respuestas del tipo, pues yo creo que voy a encontrar lo mismo que yo pienso. Y así le dejan tal cual. Yo encontraré lo mismo que pienso. Pues eso no es una hipótesis. O hay quien responde, yo encontraré más información. Pues es que eso no es una hipótesis. Te recomiendo que aquí pongas solo tu hipótesis. La hipótesis que tú planteas para poder conocer mejor el problema de investigación. Y ya. Esto de lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación es algo que no ayuda. Pues, a ver, Amanda, dices que de nuevo risa sarcástica, pero entonces, a ver, me adelanto. Coméntanos, ¿tú cómo entendiste esta instrucción? El hecho de que plantee que algunos pongan eso me confunde porque sí entiendo al principio y luego no entiendo y luego ya entiendo de nuevo. Muy bien. Sí, Yo disculpa. entendí, ay, perdón, Ajá, perdón. dime, Yo dime. entendí que, bueno, tal cual como le dice el rectángulo rojito, ¿no? Es la Ujú, posible respuesta al problema de investigación. ujú, Cuando dicen sobre lo que consideras que hallarás, me hace entender que la hipótesis no es sobre una pregunta, sino sobre lo que considero que voy a encontrar en mi problema de investigación. ujú. Pero sí plantearía más mi hipótesis y no pondría yo considero que hallaré, sino como, no sé, yo ya empiezo a pensar en mi tema y se me ocurre, ¿puedo decir el tema que se me ocurre? Sí, 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 por favor. Ok, se me ocurre la inflación. Ujú, Y la hipótesis sería, lo estoy diciendo así muy rápido, ujú, no es que tenga que ser así, ujú, algo así como que el gobierno no toma acción o algo así, ¿no? Más descripción en el problema. ujú, ujú. ¿Estoy bien? Sí, 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 sería correcto. Ok. Efectivamente, así estarías proponiendo una respuesta posible a la pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación era ¿por qué sucede la inflación? Una posible respuesta es porque el gobierno no toma las acciones administrativas que le corresponden. Así es, así sería una hipótesis adecuada. Y bueno, sí, pido disculpas si provoco alguna confusión. La intención es evitar eh, que pongan cosas que no deben estar. Y aquí hay dos instrucciones que no son claras. Y entonces, bueno, por eso es que me estoy tomando el tiempo de decirlo así minuciosamente. Ustedes han visto que no en todas las actividades lo he hecho así, porque las otras instrucciones están muy claras, muy bien hechas, muy precisas. Pero aquí
Sí, alguien desbarró. Muy bien. Bueno, reiteramos aquí. Y entonces, mira, Amanda, esto servirá precisamente para hacer una hipótesis, para jugar a hacer hipótesis. Recordando que la hipótesis es lo que tú supones que es la respuesta al problema. Es decir, es la posible respuesta a la pregunta de investigación. Para hacer una hipótesis clara y precisa, antes hay que hacer preguntas. Si hacen bien una pregunta, entonces van a poder hacer bien una posible respuesta. Por ejemplo, podríamos preguntar, ya ustedes estarán imaginando los temas, ¿no? ¿Todas las drogas producen adicción? O también podríamos preguntar, ¿los padres deben estar pendientes de lo que ven sus hijos en la red? O también podríamos preguntar, ¿el gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones? Son preguntas que nos indican a un hecho que queremos conocer mejor. Y entonces podríamos ver, si ya hicimos la pregunta, ¿todas las drogas producen adicción? Entonces nuestra hipótesis podría ser, todas las drogas producen adicción. Esta es una posible respuesta a esta pregunta. Esta es una hipótesis que habrá que verificar. Y la verificación de esta hipótesis es todo el trabajo de investigación que no vamos a hacer ahorita. Lo harán ustedes cuando estén en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. Pero aquí solamente están planteando investigaciones, proponiendo investigaciones. Pensemos que la pregunta es, ¿los padres deben estar pendientes de lo que ven sus hijos en la red? Bueno, pues una respuesta posible es la que ven ustedes en este rectángulo rojito. Por bien de los hijos, los padres deben estar pendientes de lo que ven en la red. Esto es una posible respuesta que habrá que verificar con un trabajo de investigación serio. Una tercera pregunta como ejemplo. ¿El gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones? Una posible respuesta es la que ven aquí. El gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones. Y aquí, estimada Amanda, te voy a proponer un desafío antes de responder a la pregunta que escribiste. ¿Qué característica común encuentras entre estas hipótesis y estas preguntas? Repito, ¿qué característica común encuentras? Adelante, por favor. Bueno, de hecho, le iba a preguntar justo eso porque para mí está diciendo lo mismo que pregunta, solo que lo afirma. Correcto, correcto. Una manera muy sencilla de hacer las hipótesis es que la pregunta la transformes en afirmación, que es casi como quitarle nada más los signos de interrogación. Esa es una manera muy sencilla de hacer de una pregunta una respuesta. Las hipótesis son posibles respuestas, por lo tanto, casi es suficiente con que a la pregunta la vuelvas afirmación y ya. Entonces, con este consejo que les acabo de mencionar, yo espero que también les ayude a fortalecer su habilidad para hacer hipótesis. Y bueno, sin problema, podríamos el próximo miércoles dedicar un tiempo a jugar a hacer hipótesis. Por supuesto que sí. Amanda, adelante, por favor. Muchas gracias, asesor. Tengo una pregunta ahorita que están haciendo las hipótesis. Ujú. ¿Puede ser una fuente confiable, siendo que no tiene nada de lo que vienen en algunos de los recursos de la prepa sobre lo que puede ser una fuente confiable, siendo que no tienen nada, pero uno sabe que la información es valiosa y verdadera porque a lo mejor y lo vio de primera mano o cualquier cosa?
¿eso podría ser la fuente confiable? No sé si lo dije muy bien porque hasta yo me revolví un poco. A ver, si te entendí bien, es algo así como que si puedo considerar una fuente confiable aquello que yo vi o yo viví o que le estoy preguntando a alguien que lo vio y lo vivió. Si es esa la pregunta. Ajá, sí, la información verdadera, sabiendo de primera mano que es verdadera, ¿hace la fuente confiable? Sí, correcto, así es. Sí, por supuesto. ¿Y Em, cómo podemos, ay, perdón, no, lo no, siento, dime, 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 ¿y dime. cómo podemos demostrárselo a los demás? Ah, pues simplemente mencionando cuál es el hecho. Por ejemplo, se me ocurre una cosa. Los que, bueno, es probable que tu papá sea muy joven y, y en tu familia, por lo mismo, hayan vivido la devaluación sucedida en 1994, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Si vivieron esa devaluación, entonces entienden qué es esto de la inflación. Devaluación e inflación son cosas diferentes. Pero entonces tú puedes preguntarle a tu papá cuál es su em, vivencia, su experiencia de esa devaluación y también su experiencia de lo que él conoce acerca de la, ¿cómo se llama? Lo que tú mencionaste, tu tema, Am, la mm, inflación. Ale, sí, sí. ¿Sí? Ok, sí, muy bien. Entonces, tú le preguntas a él y él, con base en lo que él vivió, puede describir qué es la inflación. Oye, pues es que de pronto los precios aumentaron muchísimo, los sueldos eran los mismos, ya mi familia no alcanzaba a comprar las cosas, mis papás estaban muy preocupados, etcétera, ¿no? Bueno, esta, este testimonio que él te diera sería una fuente segura de información porque es un testimonio de alguien que lo vivió. Y para mostrarlo a los demás, solamente hace falta decir, este es el testimonio de alguien que vivió la inflación o la devaluación o este evento, ¿no? Y ya, con eso es suficiente. Este es el testimonio de alguien que lo vivió. No sé si fui claro. Sí, es ser bastante. Eh, sí, me quedo con algunas dudas de la información porque aún así como que siento que deberíamos de, ahora sí que como mi papá dice, mínimo ten 5 fuentes para corroborar lo que se dice, ¿no? Pero sí, es muy, muy claro. Muchas gracias. Me ayuda a ver que algunas fuentes, yo sé, por ejemplo, lo de la inflación en la actividad integradora 6, casualmente estaba buscando noticias sobre el tema que escogí y me apareció la inflación y aproveché y leí el artículo, pero no me pareció nada que indicara que fuera una fuente confiable, pero la información que decían, que proporcionaban, era verdad, porque pues lo Mm, estamos viviendo, ¿no? ujú, Así que me generó esa duda y las sesiones anteriores no se la pude plantear porque se me olvidó. ujú. Y ahorita ya me la aclaró. Muchísimas gracias. No, pues mira, yo creo que más bien yo no estaría satisfecho de mi respuesta. Tendría que decir algo así. Este, si hay textos, por ejemplo, una noticia que hace referencia a un hecho, entonces esa noticia, aunque venga de un periódico, por hacer referencia al hecho, tiene una base sólida, veraz, y entonces, al ser veraz, es una fuente confiable. Si además esa noticia puede referirse a otras eh, fuentes de información, está mucho mejor. Y precisamente creo que es muy buena tu pregunta porque me parece que sí es muy útil. Eh, y no solamente para este módulo,
porque enseguida en los siguientes les van a seguir pidiendo fuentes seguras. Pero bueno, ahorita para no alargar, lo dejo aquí. El asunto es que ustedes vean que la información se basa en los hechos. Y si ese hecho está relatado por un testimonio, es una fuente segura. ¿Cómo se cita un testimonio en formato APA o en formato MLA o en formato Chicago? Bueno, eso es otro asunto y ustedes podrían también consultar en la red, así nada más, cómo se cita un testimonio en el formato que ustedes quieran. Yo creo que esta información sí les va a servir. Ahora, en la quinta cuestión, se pide que escribas 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Aquí hay que ser muy claros y muy precisos, muy concretos. Recordando, hay ciencias formales como las matemáticas, la lógica y aquí está, que no aparecía, o la informática, son ciencias formales, pero también son ciencias formales todas las ciencias filosóficas, como las que están viendo ahorita en la pantalla. Lo que hay que poner son los nombres propios, concretos, precisos de las ciencias que están allí. O también de las ciencias fácticas, pero los nombres concretos propios de las ciencias como estas que están apareciendo en su pantalla. No sirve poner grupos de ciencias, como si dijeran ciencias naturales. Eso no sirve. O ciencias sociales, o ciencias fácticas. Eso no sirve. Hay que poner los nombres concretos, los nombres propios de las ciencias. Exactamente, la biología tiene sus ramas. Esto es una nota que nos haces, Amanda, por escrito. Entonces conviene poner los nombres propios de las ramas de la biología si es que las están ocupando. Muy bien. Bueno, después se pide que describan de qué forma llevaron a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para no entretenernos en ver cuáles fueron los 4 pasos anteriores, pensemos, para identificar el tema, el problema, la hipótesis, las ciencias. Y para su respuesta, recuerden basarse en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. Esta era la importancia por la que desde la semana pasada les sugerí insistentemente que revisaran estos 2 recursos. Y también habrán visto en las retroalimentaciones que lo mencioné. Ahora tendrán que volver también a estos 2 recursos, a los apuntes que ustedes tomaron de ellos, para poder describir con precisión de qué forma llevaron a cabo la investigación documental, incluyendo, por supuesto, las técnicas de registro de información, que esas las repasamos en alguno de los espacios abiertos. Bueno, esa fue, ahí es, la instrucción número 6. ¿Cuál era la 7? Argumenta tu postura acerca de este tema. Eso es un argumento libre. Y bueno, ahí se va a notar qué tanto te has apropiado de lo que investigaste. La argumentación, ustedes ya saben, es una redacción con premisas y conclusión. Ahora, después de argumentar tu postura, tu propia postura, y en esa instrucción número 7 me voy a dar cuenta si ya superaste el nivel de opinión y si ahora ya llegaste al nivel de argumentación. Después de haber llegado al nivel de argumentación, lo que se pide es que plantees 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Importancia para tu entorno. Y entonces vas a argumentar igual en la estructura de premisas y conclusiones, y esto en 3 veces. Es decir,
me adelanté aquí. Es decir, en cada uno de estos espacios vas a poner las dos premisas o tres premisas y la conclusión. Premisas, conclusión. Premisas, conclusión. De tres argumentos distintos que respondan a la importancia de este tema para tu entorno concreto personal. Amanda, por favor, ¿puedes expresarnos tu pregunta? Sí, asesor, gracias. Hace rato que estaba leyendo parte de los recursos de esta semana, Ujú, me encontré con el de, ay, no me acuerdo, el de argumentos, creo, o premisas y conclusiones, uno de los dos, no me acuerdo cuál. ujú, Am, y decía que podríamos hacer un argumento de una premisa. No sé si lo entendí bien, pero ujú. ¿cómo se haría un argumento de una premisa si no Mira, tiene que compararlo para poder concluir algo? exactamente. Esa es una dificultad que por andar consintiendo a quienes están dando pasos pequeños al principio, después ya no podemos ayudarles a caminar con más solidez. Por eso, desde la primera sesión guía de la semana que hice con ustedes, mencionaba que por lo menos debían ser dos premisas, porque con dos premisas es más sólido el argumento. Esto de poner una sola premisa se puede hacer en casos excepcionales y cuando la argumentación es muy simple o endeble o no trascendente, no muy importante. Ahorita eh, conviene para no, sí, para no ocupar un poco más tiempo en un ejemplo que no preparé argumentos de una sola premisa, conviene que tengan en cuenta que para hacer buenos argumentos necesitas comparar juicios, es decir, por lo menos tener dos premisas, por lo menos. Y esas dos las comparas y vas a poder obtener conclusiones con mayor claridad, con mayor precisión, con mayor solidez, así como los argumentos que les he compartido en relación con evitar plagiar. No sé, Amanda, si quedó respondido o no. Estoy reconociendo que no quedó respondido porque tú preguntabas cómo es posible que con una premisa se pueda hacer un argumento. Bueno, es posible solo si el argumento es endeble. Am, Eso me genera dos preguntas breves, Ujú. no creo que tomen tanto tiempo. Adelante, Am, adelante. También mencionaban que si era sola de una premisa tenía que ser algo extensa, pero que no las premisas tienen que ser breves. Así es, así es. Y al decir que sea extensa, es casi como decir, mete todas las ideas que puedas y de allí, de esas, deduce algo. Nosotros eh, hemos practicado más que eso. De hecho, en algunas de mis actividades lo que hice fue cuando sentía que la premisa era muy larga, la dividí en dos. Así que considero que un argumento de una premisa lo tendré como no posible. O Sí, más bien no correcto, para que no sea tan malo. sí, Y esto también me generó otra duda ahorita que dijo premisas en plural. ¿Cuántas premisas son demasiadas? eh, yo no podría decir, a ver, ya sé. Sabes que un argumento tiene demasiadas premisas cuando tiene premisas de más. Y perdón por por hacer esta redundancia. La palabra demasiado quiere decir que tiene de más. Es decir, cuando la conclusión ya no, ya se quedó corta en relación con todas las ideas que fueron expuestas. Puede ser que hubieran puesto tres premisas
Pero si la conclusión toma en cuenta solo dos premisas, pues quiere decir que una premisa está de más. Realmente solo se necesitaban dos. Entonces serán demasiadas si la conclusión no las toma en cuenta. Y bueno, ustedes creo que pueden mantener el nivel de análisis que les permite encontrar por lo menos dos juicios para poderlos comparar. Por lo menos. Y busquen, por supuesto, que la conclusión sea lógica. Sería muy interesante que en alguna de los espacios abiertos pudiéramos seguir trabajando con los argumentos. Pero bueno, depende de sus necesidades. El punto importante en la cuestión 8 es que debes poner 3 argumentos completos cada uno. Y ser muy cuidadoso, muy cuidadosa de escribirlos con una estructura propia de silogismo, es decir, de argumento. Luego, viene una parte que parece que es muy pesada. Bueno, para algunos, que es la de escribir en al menos una página dentro de este mismo documento, es decir, dentro de esta misma plantilla, por lo menos una página de un ensayo a partir de tus argumentos. Lo importante aquí es que los 3 argumentos que anotaste antes los vas a desarrollar con una mejor redacción aquí. Y entonces, si los hiciste bien, vas a poder lograr por lo menos una cuartilla. Sobre todo, si al integrar esos 3 argumentos, pones la información de las disciplinas que mencionaste en la sección, ya no me acuerdo si es la 5, en la sección donde te pedían las ciencias. Esa información de esas ciencias la tendrás que integrar. Y entonces vas a ver que va a ser muy fácil redactar una cuartilla con los argumentos en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de ese tema, del tema que tú escogiste. Aparte de la cuartilla, no se cuenta dentro de la cuartilla, recuerda colocar las fuentes de consulta. Y en la 10ª instrucción, bueno, está que grabes el audio ahí, y pongas tu enlace. Aquí está algo importante. No se trata de que leas tu ensayo en voz alta, sino que lo expreses en forma natural. ¿Qué es lo que vas a expresar en forma natural? Pues uno de tus argumentos. Tú expón uno de tus argumentos y defiéndelo. Y ya, solamente uno. Eso es lo que vas a grabar. La exposición de uno de tus argumentos. Ahora, antes de ir a ver, si antes de ir a lo siguiente, estoy leyendo las intervenciones de aquí. A ver. Una página. Entonces el ensayo es sobre la importancia del tema. Entonces tendrán que ser buenos argumentos para que destaquen. Bien. Vamos a ver. Lo que se pide como contenido del ensayo
es que destaques la importancia de este tema. Pensemos en el tema que nos propone Amanda, el de la inflación. ¿Será importante el tema de la inflación? ¿Por qué tendríamos que conocerlo? ¿Podrán decirnos algo la política o la economía o la sociología o la biología o la ecología sobre el tema de la inflación? Sería muy interesante saberlo. Y entonces, para poder responder a esas preguntas que acabo de plantear, es que van a escribir cada uno según su tema el ensayo. Y ya con esto ven que redactar una cuartilla completa va a ser muy sencillo porque van a contar su pensamiento de manera ordenada. Así es. Seguramente van a ocupar más de una cuartilla. Y está bien, ¿eh? Siempre y cuando sea una redacción honesta de su propio pensamiento y que no sea rollo nada más por rellenar. Entonces, fíjense, pensemos en este otro ejemplo. Como tema, las obligaciones del gobernante. El problema que se quiere conocer, no la dificultad que se quiere resolver, sino el asunto que se quiere conocer. El gobierno no evita el daño por vandalismo. Uno podría preguntarse, ¿por qué el gobierno no evita el daño por vandalismo? ¿Qué es lo que está queriendo lograr? Decíamos, pongamos también este otro ejemplo. El tema, obligaciones del gobernante. El problema, es decir, el hecho que se quiere conocer mejor, no la dificultad que se quiere resolver, sino el asunto que queremos enfocar, es el gobierno no evita el daño por vandalismo. Uno quiere conocer por qué el gobierno hace eso. ¿Qué le mueve a no evitar el daño? Yo planteo esta hipótesis. El gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones. Esta hipótesis la voy a verificar en la investigación que haga cuando esté en la licenciatura o en la maestría o en el doctorado. Para ello, me ayudaré de la ciencia llamada lógica y también de las ciencias derecho y economía. Y con base en la información que encuentre de cómo estas ciencias abordan el asunto de el vandalismo en las manifestaciones o de las obligaciones del gobernante, entonces voy a redactar mi ensayo. Teniendo en cuenta que consultar es buscar información, es decir, recolectar datos, pero investigar es buscar las causas, llegar a nuevos conocimientos sumando argumentos y por lo tanto, si el ensayo que yo voy a hacer es una investigación, entonces no podrá ser solo una colección de datos, sino que tendré que buscar las causas y llegar a nuevos conocimientos sumando argumentos. En el caso del ensayo que se pide para el proyecto integrador, dado el contenido requerido, conviene que ustedes hagan un ensayo de tipo investigación, porque entonces podrán estar contando a otros la relevancia del tema, atendiendo a lo que las ciencias que eligieron proponen. Les recuerdo rápidamente la estructura del ensayo que tiene estas secciones y particularmente en el desarrollo es que se ponen los argumentos redactando de una manera más completa, no telegramática, las premisas y las conclusiones. Nos pidieron tres argumentos, cada uno con sus premisas y conclusiones, y por lo mismo
el desarrollo deberá tener por lo menos esos 3 argumentos. Amanda nos pregunta, cuando investigamos, consultamos, ¿correcto? Efectivamente, la investigación es, lo voy a decir así, la investigación implica a la consulta. La investigación requiere consultar, pero la investigación es mucho más que solo poner los datos que se consultaron, porque en la investigación nosotros procesamos con nuestro entendimiento la información y la convertimos en argumentos. Y también pregunta Amanda, ¿debemos buscar fuentes para realizar nuestro ensayo? Correcto. Correcto. Se tienen que ocupar fuentes distintas. Me parece que no les ponen un límite de 2 fuentes o 3 fuentes, de manera que puede ser las que ustedes requieran. Y efectivamente, así como lo comenta Amanda por escrito, es muy frecuente que utilicemos el verbo investigar cuando realmente lo que estamos haciendo es solo consultar. Pero ahora, en este módulo 5 ya ustedes saben que investigar es mucho más que consultar y por lo mismo, cuando se trate de investigar, van a argumentar. Acuérdense, las investigaciones requieren la argumentación. La consulta no requiere argumentación. Consultar es nada más que pongas la información y ya. Puede ser un resumen y ya. Pero para investigar tienes que argumentar, tienes que procesar con tu entendimiento la información y convertirla en argumentos que te permitan llegar a conocimientos nuevos. Muy bien. Las fuentes de consulta que ocupen, cítenlas en un formato completo. Cualquiera de los que aparecen allí o de los que les proponen en el manual de referencias, que ya tienen a la mano porque yo se los di en la primera semana. Muy bien. Y bueno, han sucedido algunos accidentes de quienes no verifican el audio ni verifican el enlace de su grabación y pues entonces yo no puedo acceder a grabarlos. Y como esta es la 4ª semana, hay todavía menos tiempo como para suponer que puedan corregirse los errores. Y efectivamente podemos tomar en cuenta el consejo que nos da Amanda. Dice que para verificar los enlaces al archivo del audio es usar las pestañas de incógnito. Y bueno, efectivamente es una recomendación que ella recibió de varios tutores. Y qué bueno que le haces caso a Amanda. Qué bueno. ¿Qué más hay aquí? ¿Alguna otra pregunta al respecto? Esta sección estuvo llena de preguntas muy buenas. Pero de todas maneras, si a alguien se le ocurrieran otras que podría mandármelas como mensaje dentro de la plataforma. Yo espero que se entienda claro este mensaje. No busquen trabajos ya hechos. Y si van a indicar una fuente, indiquen las fuentes que sí utilizaron. Vamos cerrando esta sesión, pero todavía hay 2 cosas que decir. La primera es en relación con la finalidad de la argumentación, porque muchas veces hemos visto que la argumentación
se ocupa con la intención de avasallar al otro, de darle en la torre, de mostrarle que yo soy más que él. Y eso no es la finalidad de la argumentación. Argumentar no es para dejar mal al otro. Uno nota que no está llegando a la finalidad constructiva de la argumentación cuando empieza a utilizar falacias. Sobre este asunto de las falacias les voy a poner un material en el foro de novedades. Pero las falacias son trampas lógicas con las que uno pretende dar un argumento, pero realmente no está dándolo, no está dando contenidos, sino que maquilla, engaña. Por ejemplo, en el caso histórico de la discusión, de la disputa, porque fue disputa entre Galileo y algunos jerarcas de la Iglesia, quedó claro que unos y otros estaban argumentando, entre comillas, con falacias, particularmente la falacia de atinencia, que es argumentar ignorando el tema. Estos argumentaron ignorando el tema y este argumentó ignorando el tema. Y por supuesto que eso lo único que provocó fue una disputa estéril que ha sido de un pésimo ejemplo para la historia y que ha servido para que muchos mentirosos se apoyen en ella como para decir, la Iglesia, en el caso este de la Iglesia Católica, la Iglesia está en contra de la ciencia. Pues no, no es verdad. Pero bueno, hay gente que se aprovecha de estos malos ejemplos. Nosotros evitemos hablar con falacias. Evitemos utilizar falacias, porque la finalidad de la investigación es la verdad. La argumentación da a conocer clara y precisamente lo encontrado. Y si alguien desde una cierta perspectiva científica encuentra algo que es verdadero, seguramente es compatible con alguien que desde otra perspectiva encuentre también algo verdadero. La verdad es la realidad y la realidad es una sola, la misma para todos, aun cuando cada quien pueda verla desde diferente perspectiva. Pero entonces cada quien argumenta dando a conocer lo que ha visto, lo que ha encontrado, y así le ayuda al otro a conocer mejor. Unos y otros conocemos mejor la realidad si argumentamos bien. Y así queda más claro lo que decíamos. La finalidad de argumentar es construir un ambiente verdaderamente humano, digno para cada persona. Y entonces, esta es la finalidad de la argumentación. Hasta aquí, esta es una primera conclusión, la primera de dos de este módulo. La finalidad es construir un ambiente verdaderamente humano, digno para cada persona. Vamos ahora al segundo aspecto. Quisiera valorar con ustedes las preferencias, los gustos y las orientaciones, es decir, encontrar el valor real de las preferencias, gustos y orientaciones. Y para esto verán ustedes que voy a exponer, como si fuera un ensayo, dos argumentos. Cada una de las premisas de los argumentos las numere para que ustedes puedan consultarlas con más detalle después. La primera premisa de la que parto es que nuestros gustos y orientaciones
son valiosos solo si respetan la naturaleza humana. Si no están hechos para respetar la naturaleza humana, entonces nuestros gustos y orientaciones no tienen valor. Repito, como segunda premisa, nuestros gustos y orientaciones no tienen valor si no respetan la naturaleza humana. Por lo tanto, nuestros gustos y preferencias valen de verdad si reconocen el valor de cada persona. Esta misma conclusión se puede expresar así. Primero es el valor de cada ser humano y en segundo lugar, con un valor relativo, están los gustos y las preferencias. Puede haber gente que le guste tirar basura, que sea su preferencia tirar basura y dejar un cochinero en los espacios comunes como en el Metro Insurgentes de la Ciudad de México. Pero ese gusto o esa preferencia es menor que la dignidad de las personas y por lo tanto ese gusto o esa preferencia por tirar basura no puede ponerse sobre el valor de las personas, no puede dañar la dignidad de las personas. No es lo justo. Voy a hacer ahora otro argumento, partiendo de la idea anterior. Por cierto, esta idea anterior, la que está en este espacio así como cafecito, esta ya es una tesis. Esta tesis es otra manera de expresar esta misma conclusión. Bueno, pues voy a tomar esta tesis como si fuera una premisa. Primero es el valor de cada ser humano. Y en segundo lugar, con un valor relativo están los gustos y las preferencias. Es decir, con esta premisa ya puedo preguntarme y preguntar a todos los demás si destruir respeta el valor de las personas. Destruir monumentos o destruir a otros. La segunda premisa es esta afirmación. Inventar el valor de cada persona rebaja su dignidad a los gustos y preferencias de otro. Y pongo que es inventar porque hay quien afirma eso. Yo decido lo que tú vales. Hay quien lo dice así con estas palabras, pero hay quien también lo dice con acciones. Tú me escuchas y yo te grito. Tú eres oídos para mis gritos. Tú vales en la medida en que escuchas mis gritos. Eso lo defino yo. Yo defino tu valor. Esto se expresa también en un tipo de mentiras soeces, hirientes, que son las groserías. Hay quien grita, tú eres un... lo que sea. Pues allí le está inventando el valor a cada persona. Bueno. Inventar el valor de cada persona rebaja su dignidad a los gustos y preferencias de otro. Aun cuando se diga que a la otra persona le gusta. Es decir, este comercio indignante y sumamente injusto de trata de personas, cuya forma también se da en la prostitución. Es otra forma de inventar el valor de cada persona y pretende justificarse diciendo que a la persona que es comprada le gusta, es su preferencia, es su decisión, pero no es verdad.
Ninguna decisión, ningún gusto, ninguna preferencia inventa el valor de cada persona. Cada persona vale por lo que ya es. Como tercera premisa, poner las preferencias, gustos y orientaciones encima de las personas es violencia. Es decir, poner por encima de las personas lo que a alguien le gusta o prefiere es sumamente violento. De estas tres premisas, concluyo. Inventar por gusto o preferencia lo que una persona es, produce violencia. Hay quien dice, yo sí puedo hacer lo que se me antoja. Yo puedo hacer más que tú. ¿Cómo? Pasarme los saltos o no respetar la ley. Quien no respeta la ley está poniendo su preferencia, su gusto, su orientación encima de las personas. Está provocando violencia. Aunque sea un político famoso diciendo, no me vengan que la ley es la ley. Ese es el principio de la violencia, la raíz más profunda de la violencia. Y esto, por alguna razón, ya sé, no avanza, pero es porque está procesando esta maquinita. Ahí está. Quien valida la violencia, efectivamente termina destruyendo al más débil, abusando del más débil. Miren, esta es la foto de un político, gobernador de Veracruz, y su esposa, de hace algún tiempo. Él ahorita está en la cárcel, pero realmente puede salir libre en cualquier momento. Ambos decían, yo merezco, así con esta frase decían, yo merezco abundancia. Bueno, pues quien pone a la abundancia como su gusto, orientación y preferencia encima de las personas, provoca violencia. La violencia que después destruye personas, destruye familias, destruye comunidades. Pero también quien valida sus gustos, como diciendo, yo sí puedo hacer estos desfiguros y tú no puedes. Y si tú me dices algo, entonces eres un, ¿cómo dicen? Intolerante, retrógrada. Y más calificativos que más bien denigran a las personas. Quien valida sus gustos, preferencias y orientaciones por encima de las personas provoca violencia. Y toda la violencia rompe, destruye, corrompe. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿de verdad hay seres humanos que valen más que otros? Esto es como una pregunta de investigación. ¿Qué hipótesis podría darse a esta pregunta de investigación? Esta es una pregunta de investigación. A ver, Amanda, ¿podrías intentar una posible respuesta? Mientras la formulas. Aquí está. Una hipótesis propuesta por Amanda es: no hay seres humanos que valgan más que otros. Todos valemos lo mismo. Estoy de acuerdo en esa hipótesis. Como hipótesis es correcta, pero además es una afirmación verdadera. Así es. Mira, has hecho bien este ejercicio de formulación de hipótesis. Muy bien. En síntesis,
lo que podría ser como conclusión de un ensayo escrito. Si queremos evitar la violencia, y una causa de la violencia es poner los gustos, antojos o preferencias encima de la realidad, entonces debemos reconocer y respetar la realidad, los hechos, la verdad y actuar en consecuencia. De esa manera nuestra acción será justa. De esa manera nuestra acción evita la violencia y construye la paz y la unidad. Como idea que resume a todo el curso, todo este módulo, podríamos decir que entonces la finalidad de la argumentación es el diálogo para construir. Hasta aquí. Yo agradezco mucho a quienes han participado activamente en las sesiones síncronas. Todavía nos faltan la del miércoles y la del viernes. Agradezco mucho a quienes con su trabajo en las actividades integradoras han mejorado su manera de trabajar. Quienes con su trabajo han mejorado su manera de trabajar, nos ayudan a todos a elevarnos de nivel. Les agradezco mucho. Y por lo mismo, me siento acompañado en esta perspectiva que ven ahora en la pantalla, porque es verdaderamente una urgencia. Necesitamos personas mejor educadas y no solo más instruidas. Seguimos en el trabajo y durante esta semana me mantendré en compañía de ustedes, acompañándoles en sus preguntas y revisando sus actividades. Amanda, por favor, abre tu micrófono. Gracias, asesor. ¿Puede regresar a la parte de síntesis? Es que no pude capturar la pantalla. ¿Está? Sí, Perfecto. Espérame tantito. muchas gracias. De nada. Tú me dices cuando ya. Listo, listo, ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues mira, con esta nos despedimos entonces. Y pues bueno, asegúrense de que antes de dormir, todos en su casa reconozcan que ustedes reconocen su dignidad. Que sepan que ustedes les quieren. ¿Sale? Y que pasen buena noche. Nos vemos el miércoles. Gracias a ti, Amanda.